Grabar. Y bueno, creo que sí, ya podemos empezar. Pero bueno, antes de iniciar con el primer capítulo, quería como enfocarlo un poquito más en de qué se trata este libro y por qué se escribió y a quién se escribió y que va, o sea, se me hizo muy impresionante que va muy conectado con otro libro de la Biblia y que creo que nunca o casi no se menciona eso, ¿no? Entonces, se me hace también muy padre que se conecta mucho con lo que hemos estado leyendo acerca de Pablo, ¿no? O sea, que es parte de los colaboradores. Creo que por eso Samu decidió también escoger este libro, o por eso ganó este libro, porque pues Lucas también fue un colaborador en los viajes de Pablo, ¿no? Y está bueno, sí, es cierto. Bueno, pero no nos dejaste cambiar la vez pasada, la semana pasada, que dijiste que Lucas y se quedaba Lucas. Pero bueno, eh, siento que es muy extraño o no se toma mucho como este libro, como los otros evangelios, ¿no? Que Juan es como un poquito más leído, ¿no? Que es como el principal o es el que más se lee, igual Mateo, pues es como el primerito, bueno, en la Biblia es el primerito y pues creo que lo leen un poquito más. Pero Lucas como que siempre, o sea, yo siempre he visto que lo ocupan como para comparar los otros evangelios y no como para leerlo completo, ¿no? Que quien lo haya leído completo, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, em, yo nunca lo había como leído completo, más que comparado con otros evangelios, pero se me hizo muy interesante que este libro tiene dos, como, pues sí, dos volúmenes, ¿no? O dos partes. Uno, pues es este que es Lucas y otro está en el libro de Hechos, que también es escrito por Lucas. Bienvenidos todos los que se acaban de conectar. Yo no les voy a decir como Mar que les debo una pica fresa, pero gracias por conectarse. Pero bueno, entonces les estaba contando que pues este libro se me hizo muy padre que se conectara con hechos y creo que posiblemente sea bueno que cuando terminemos este libro, que no sabemos cuándo va a ser, en el tiempo de Dios, pero que cuando terminemos este libro pues podamos seguirnos con el siguiente que es hechos, ¿no? Entonces, ay, Mar, te pasas, ¿por qué no pagas las picafresas? Pero se me hace muy, muy padre que este libro esté conectado con el otro y podamos como que, pues, conectarlo juntos, ¿no? Y leer el siguiente que sea este, porque también trae muchas cosas muy padres que se conectan mucho. Pero bueno, em, se me hace también muy interesante que Lucas no estuvo presente obviamente en la vida de Jesús, no estuvo físicamente ahí, ¿no? Pero que él escribió este libro basándose en los hechos, o sea, él buscó detalladamente cada uno de los hechos históricos que se fueron relatando en la vida de Jesús y creo que es un libro muy amplio en el que podemos ver un poquito más acerca de la vida de Jesús y de todo lo que se relató en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse una imagen que yo encontré en un video que vi. Pero, pues les quería como mencionar cuál es el propósito, ¿no? El propósito por el cual Lucas escribió este libro, pues es presentar un informe detallado de la vida de Cristo y, y cómo fue este hombre perfecto y el Salvador. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han leído como la biografía de cierta persona y no sé, la buscas en internet, ¿no? Y te salen un montón de páginas y te salen un montón de cosas y de repente ves una página que trae como más cosas, como más detallada la historia de esta persona, ¿no? Y creo que Lucas quiso dar este mensaje súper claro y quiso buscar a detalle cada una de las partes que se vio en la vida de Jesús, ¿no? Que está bastante amplio y que su propósito pues fue este, que fuera un informe detallado. Él no mencionó
ni siquiera su propia opinión, ni mencionó ni siquiera lo que él pensaba, sino que realmente él buscó y examinó cada uno de los detalles. Y qué padre que nos dé este ejemplo, ¿no? Que nosotros podamos ser así, que aún en en estos detalles, pues podamos igual con lo que él plasmó en este libro, podamos seguir buscando esos detalles y esas cosas minuciosas que pueden estar en cada palabra para encontrar realmente lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ¿quién era Lucas? ¿Alguien sabe quién era Lucas? Creo que es fácil de decir o fácil de saber quién era, pero a ver, ahí pongan en el chat o si quieren decirlo. Ustedes pongan quién era Lucas. A ver, quién sabe la respuesta? Muy bien, Fran. Sí, bueno, Fran ya nos dio la respuesta. Lucas era un médico, exacto. Y bueno, si me pueden ayudar a ver quién. Pues yo creo que Vale que está ahí. No sé si puedas, Vale, pero si me ayudas a buscar Mm, en la Biblia mm, ujú. el versículo de Colosenses 4:10. Voy. Sí, te espero. Mientras voy como explicando. Me dices cuando ya lo tengas. Pero bueno, en esta parte de la Biblia pues menciona quién era Lucas, porque obviamente si no sabemos o no entendemos muy bien quién era, pues obviamente no vamos a saber bien la historia o por qué quiso hacer este tipo de libro. A ver, ahora sí vale. ¿Colosenses qué, perdón? 4:10. Espera. Sí, sí, sí. Ah, aguanta. 4:2, ¿verdad? 4:10. Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. ¿El 10? Ah, no, voy, perdón. No, no te Aris- preocupes. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vos otros, recibidle. Ok. A ver, lo voy a leer en otra versión. Espérenme. espérenme. Ah, ay, ya se me perdió. Ah, aquí está. Ok, ay, es que se me fue este versículo, pero hay un versículo, a ver si alguien me ayuda a buscarlo, en donde justo menciona acerca de Lucas y quién era Lucas, pero sí existe, solamente que se me fue. A ver si alguien me ayuda, ¿no? Ahí en los mensajes, si lo encuentran. Pero justo menciona que Lucas era un médico, ¿no? Y él era de origen, pues obviamente griego, es decir, que no era judío, no era una persona, pues sí, podría decirse dentro del pueblo de Dios o dentro del pueblo de Jesús, ¿no? Entonces, a ver, creo que, no, sí, un gentil, justo iba a decir eso. Era un gentil, es decir, que no era parte de, o en ese tiempo, no era parte del pueblo de... Ah, el 14, gracias. A ver, lo voy a leer. Sí, gracias. Ajá, sí, sí, justo. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Gracias, chicos. Sabía que podía contar con usted. Pero, pues sí, en este versículo digo, es un versículo muy corto y creo que sí es muy importante porque menciona quién era Lucas, o sea, sí lo resalta, ¿no? Y se me hace también muy importante porque se acuerdan que en algunos capítulos de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y de los que hemos leído, pues también menciona que hubo varios momentos en los que Pablo pues estuvo enfermo, en los que estuvo sufriendo y pues obviamente siento que esto es muy importante porque
yo me imagino que Lucas, aparte de ser seguidor de Pablo, también era una ayuda como médico, ¿no? Cuando lo atendía. Entonces, esto se me hace muy padre. Y él fue un amigo muy personal y compañero de Pablo. Era alguien muy unido a Pablo. No sé si alguno de ustedes ha tenido a alguna persona o ha visto a alguna persona que sea muy unida a otra y que están así como chicle, que todo el tiempo que se ven siempre están juntos. Justo creo que así era Lucas con Pablo, ¿no? O sea, todo el tiempo quería estar ahí presente, escucándolo, viéndolo, y incluso yo creo que hacían los mismos gestos, las mismas acciones, porque imitaba a Pablo, ¿no? Entonces, esto se me hace muy interesante porque después de que Pablo escribió varios libros, pues también Lucas quiso repetir lo mismo, ¿no? Y quiso buscar tan minuciosamente la historia de Jesús y se interesó tanto en esto porque sabía que era muy importante, ¿no? Entonces, pues se relata que Lucas se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y era un compañero muy fiel hacia él, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo 1 de Lucas. Entonces, se me hace una historia muy padre cómo inicia, porque creo que yo nunca lo había como leído tal cual o tan detallado, y se me hace algo muy importante como los primeros versículos que relata Lucas 1. Y bueno, dice así. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y le puse ahí como asterisco que estos hechos se han recibido por convicción, ¿ok? Que hay cosas que tal vez las personas pudieron leer y pudieron, no sé, nada más pasar página, pero que son hechos que se recibieron porque creyeron en eso. El número 2 dice, se valieron de los informes que circulaban entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decido escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Entonces, aquí no nos menciona, de hecho estuve buscando bastante, digo, si alguien tiene más información, pues estaría muy padre, pero estuve buscando mucho sobre Teófilo y creo que no hay otra mención de él, al menos lo que yo busqué, no hay otra mención sobre él. Pero aquí se me hizo muy importante que Teófilo era una persona a la que Lucas le dedicó este libro. Y se la dedicó principalmente porque quería que por medio de él se diera a conocer el mensaje de quién era Jesús, de quién, qué había hecho aquí en la tierra y que también, obviamente, él era pues un gentil, era una persona que no era proveniente 100% de los judíos, de alguien que provenía de la familia de Dios, pero del pueblo de Dios, pero sí era una persona que deseaba conocer esto. Y justo aquí dice que él, después de investigar todo con esmero, eso se me hace una cosa impresionante, ¿no? O sea, digo, Samu que hace las tesis y todo eso. Yo creo que a veces es un poco frustrante como estar detalladamente buscando o detalladamente corrigiendo ciertas cosas, no sé, algunos con alguna tarea, con algún libro, con alguna investigación que se tiene que hacer, es muy como a veces estresante de que no encuentras la información, ¿no? Pero imagínense, Lucas, ¿cuánto tiempo estuvo buscando esta información? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar leyendo, pasar e incluso, no sé, buscando personas que estuvieran cerca, buscando pues los pergaminos que en ese entonces se usaban, todo eso, incluso leyendo otros escritos, otras investigaciones para que realmente captara la información correcta que él quería dar, ¿no? Y creo que para nosotros ahorita, creo que Dios también tiene algo así preparado para nosotros, porque no significa, o sea, qué padrísimo para los que escribieron los libros de la Biblia de forma de revelación, ¿no? Pero para Lucas fue tener que hacer un poco más, o sea,
sí fue revelación, pero fue un poco más, fue investigar, fue buscar con esmero lo que él quería, lo que quería que Dios plasmara en este libro, ¿no? Entonces se me hace algo muy interesante que decidió escribirlo para alguien, una persona fiel. Y creo que como esta persona podemos ser nosotros, ¿no? Que seamos personas fieles, que realmente leamos la Biblia, que realmente busquemos en la Biblia minuciosamente cada relato para poder representarlo con quienes somos, ¿no? Entonces, a Teófilo le dedicó este evangelio y sirve para representar a cualquier lector que busca a Dios. Y se me hace algo muy interesante y muy padre que nosotros también somos parte de esta historia, porque ahora tenemos la oportunidad de leer toda la Biblia y que incluso comparar ciertas cosas que sucedieron en este entonces, ¿no? Y que aún así podemos tener revelación día con día cuando la leemos incluso en un solo versículo para poder ser testigos de lo que sucedió, lo que va a suceder y lo que es Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, número 4, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, no sé en qué momento ustedes, digo, les puedo decir que en mi caso yo desde muy pequeña pues he ido a la iglesia, me han enseñado acerca de Dios y desde muy pequeña he escuchado esto, ¿no? Pero se me hace muy padre que dice que para que puedas estar seguro de la veracidad. O sea, cuando realmente se abran nuestros ojos y descubramos quién es Él, ¿no? Para nosotros. Entonces, se me hace súper interesante que aún con todas las enseñanzas que hemos tenido, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que, incluso si llevas poco tiempo o si llevas muchos años en Cristo, pues que aún podamos estar seguros de que esto es verdad en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, el propósito de todo esto, lo que escribió Lucas, que lo relata en estos 4 versículos, era para representar a Cristo, es decir, descubrirlo, descubrir quién era Él. Y qué interesante y qué padre es poder ser minuciosos en todas estas palabras, porque incluso yo puedo sacar muchas cosas más, pero qué interesante es que Dios se revele a nuestras vidas para que podamos aprender acerca de cada palabra que Él relata en la Biblia, ¿no? Entonces, Lucas usó sus habilidades de observación y análisis. Y creo que nosotros como personas, algunos somos buenos observando, algunos nos cuesta trabajo, algunos somos buenos analizando cada palabra y algunos también nos cuesta trabajo hacerlo, ¿no? En ciertas ocasiones. Pero qué padre es cuando realmente tenemos esa, pues esa hambre y ese deseo de poder, eh, pues descubrir quién es Cristo y descubrir todo lo que Él tiene planeado para nosotros, incluso cosas que se escribieron hace muchos años, pero que ahora son parte de nuestra historia también y que incluso podemos llevarla a cabo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Aquí ya empezamos. Vamos a empezar con la primera historia que viene en Lucas, en el primer libro de Lucas, que ya inicia con el versículo 5. ¿Ok? Y aquí viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así, versículo 5. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Entonces, aquí les puse un poco de historia. Herodes era medio judío y deseoso de complacer a los romanos. ¿Ok? Era una persona que deseaba, pues era un rey que deseaba complacer al pueblo romano y que obviamente, si se acuerdan en toda la historia que hemos escuchado de Jesús, pues no era un rey pues muy bueno. Era un rey también que tenía pues mucha envidia y que pues incluso sí fue parte de la historia, pero
de una forma como no tan buena. Y bueno, Zacarías, ay, espérenme, aquí se me fue, ya, una Z. Ok, ya. Zacarías era un sacerdote judío, él sí venía del pueblo de Dios, del pueblo, pues sí, que Dios había escogido, del pueblo que era parte de la promesa. Era un sacerdote judío y era alguien que elaboraba, esperen, era alguien que laboraba en el templo. O sea, una persona que laboraba en el templo era alguien que pues realmente tenía que ser de descendencia judía y que obviamente tenía que ser ministro y tenía que conocer los escritos y tenía que ser incluso obediente a ciertas leyes que se llevaban a cabo, ¿no? A ciertas leyes que se llevaban dentro del templo. Y pues él también administraba ese mantenimiento. Obviamente era maestro porque leía las escrituras y era un siervo de Dios. Y lo que se me hace muy interesante es que o sea, aparte de que era parte del pueblo, él pertenecía a la familia sacerdotal. O sea, si nos acordamos, pues en el tiempo de de antes, del Antiguo Testamento, pues todo se basaba por medio de eso, ¿no? Y los sacerdotes eran una persona muy importante eran los únicos que podían entrar al templo, ¿no? Y en este templo, pues obviamente se hacían, por decir, cierta rifa o cierto como ¿cómo se dice? Como, sí, pues rifa. Cierta rifa que hacía que solo ciertas personas pudieran dar ¿cómo se dice? Ese sacrificio, ese sacrificio en el templo. Entonces, justamente en esta mañana le tocó a Zacarías, o sea, fue sorteado y tenía que quemar el incienso y cada mañana lo hacían. Entonces, en esta vez, pues eran varios sacerdotes y esta vez cayó en Zacarías, pero no fue casualidad. O sea, lo que se me hace muy impresionante es que no fue casualidad que Zacarías fuera el sacerdote que en ese momento iba a quemar el incienso. ¿Por qué? Porque Dios todo no lo hace por casualidad, Dios lo hace todo perfecto y a su tiempo y lo hace todo eh, planeado. Y creo que él sabía que Zacarías iba a entrar al templo porque en ese momento fue cuando hubo la revelación a su vida, ¿no? Y todo, a pesar de que esta historia no trata o no menciona justamente el nombre de perdón, de Jesús, eh, Juan el Bautista o Zacarías también fue parte de pues de la historia de la venida de Jesús, ¿no? Zacarías fue usado por Dios para que llegara Juan el Bautista y ya les di un poco de spoiler, pero esto ya lo sabíamos. Pero también fue parte de la historia para que Jesús pudiera venir a la tierra y pudiera hacer muchas cosas. Y bueno, vamos con el versículo 6 al 8, que dice así: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y es lo que les mencionaba, que justo ese día Dios sabía que Zacarías iba a entrar al templo y iba a revelarse a él. Y se me hace muy bonito y muy padre que Zacarías y Elizabeth eran obedientes ante los ojos de Dios. O sea, aquí menciona que los dos eran justos a los ojos de Dios. Y eso se me hace impresionante, ¿no? Que cómo es que detalladamente aquí Lucas menciona que eran justos, o sea, que eran personas que realmente hacían la voluntad de Dios y que obviamente en ese tiempo se basaban por medio de las leyes y los mandamientos, pero que aún así todo lo que vemos en las leyes y todo lo que vemos en los mandatos que Dios puso en ese tiempo,
Zacarías y Elizabeth fueron justos. Y creo que también esto fue recompensa, ¿no? O sea que Dios vio el corazón de ellos dos, vio que eran obedientes y que obedecieron en espíritu. Es decir, que acataron las órdenes que también Dios les ponía y siendo que no lo hacían por una recompensa, porque justo aquí dice que a pesar de que no tenían hijos, o sea, antes de mencionar que no tenían hijos los dos, em, dice que ellos eran justos. O sea, imagínense, a pesar de que no se les había cumplido pues ese deseo en su corazón de tener hijos, a pesar de eso, obedecían y amaban a Dios. Y obviamente aquí dice que ya eran muy grandes, ellos ya eran muy grandes y creo que esta historia la podemos comparar mucho em, con Abraham y Sara, ¿no? Que también eran ya grandes y no podían tener hijos y ahora vemos esta historia que se vuelve a repetir y que Dios vuelve a contestar, ¿no? Y a su tiempo. Y aquí dice que justamente ese día Zacarías se encontraba sirviendo en el templo. O sea, qué padre y qué fuerte también es que a pesar de que tal vez lo que Zacarías quería o lo que le pedía a Dios no se había cumplido en el momento que ellos querían, a pesar de eso yo creo que nunca dejaron de amar y de obedecer lo que Dios quería para sus vidas. Bueno, lo que ellos estaban haciendo para Dios, ¿no? Y aquí ya viene la parte importante, que dice el 9 como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Entonces, normalmente, cuando el incienso se quemaba, pues lo hacían 2 veces al día, y cuando las personas ya veían el humo, quería decir o simbolizaba que todos tenían que orar en ese momento, y el incienso o el humo del incienso, pues simbolizaba que las oraciones pues subían al cielo, ¿no? Era como parte de la rutina que ellos tenían para realmente orar, para realmente buscar la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, el número 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Entonces, imagínense, estaba Zacarías justo en el santuario. Y en ese momento, supongo yo que Zacarías estaba tal vez en ese momento pensando en muchas cosas, ¿no? Pero pues él estaba obedeciendo lo que Dios le pedía, lo que obviamente cada uno de los sacerdotes tenía que hacer. Y creo que a nadie le había tocado este momento, pero justo ahí se le apareció el ángel de Dios, ¿no? Y aquí es cuando podemos ver que Dios realmente hace cosas sorprendentes y que no es como el tiempo, tal vez que Zacarías decía, Dios, que te me aparezcas en este momento, ¿no? No era algo que tal vez él pedía en ese, justo ahí. Pero Dios sabía que su corazón ya estaba listo para recibir la promesa que él había puesto en la vida de Zacarías y Elizabeth, ¿no? O sea, él sabía, Dios sabía que iba a cumplir su promesa, pero lo que Zacarías y Elizabeth no sabían era que iba a ser en el momento solo que Dios quería. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Creo que no nos imaginamos. Tanta como presencia que tuvo el ángel, tanta eh, incluso, no sé, fuerza que se veía o que se sentía en ese momento, la presencia que se sentía del ángel que pues obviamente Zacarías se atemorizó. No sé si a alguien de repente le ha pasado que llega, o sea, estás como muy tranquilo y alguien llega y te asusta así de repente y obviamente tu cuerpo reacciona y quieres hacer algo, ¿no? O gritas o le pegas a esa persona o te vas corriendo o no sé, algo haces. Pero creo que esto le pasó a Zacarías, algo inesperado
que él no se imaginaba que iba a pasar eso, eh, le pasó. Y yo creo que la primera reacción que hizo no fue como, mm, podría decirse, no fue como en su espíritu, ¿no? No fue como eh, teniendo convicción de que todo venía de parte de Dios, sino yo creo que pensó como todos, como las personas normales, pensó y dijo: "Ay, algo está pasando, ¿no? Y esto no se me hace como muy, sí, una, sí, imagínense, si una persona no se espanta, imagínense un ángel, sería, o sea, de verdad creo que yo no sé qué haría en ese momento. Pero Zacarías hizo esto, o sea, hizo algo natural, algo que todo mundo haría, ¿no? Que te alarmarías, que te llenarías incluso de temor, incluso yo creo que tal vez tenía ganas de llorar o de gritar o no sé, mil cosas que pudiera hacer Zacarías, pero no fue algo, no fue algo malo lo que hizo, sino que fue una reacción que realmente no se esperaba que iba a pasar, ¿no? Y bueno, aquí ya viene lo que el ángel quiso decir. Número 13. Pero el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento". Entonces, justo con esto, aquí dice: Dios ha oído tu oración. O sea, si lo piensan muy bien y si lo vemos como Pablo veía, digo, como Lucas veía las cosas o como se metía minuciosamente en esto, dice que Dios ha oído tu oración. Entonces quiere decir, o yo lo veo así, que justo en el momento en el que Zacarías estaba quemando el incienso y estaba haciendo toda esta, podría decirse, obediencia a lo que hacían en ese tiempo, eh, su oración realmente era esta, que él deseaba tener un hijo. O sea, yo creo que pasan muchos años en los que Zacarías estuvo todo el tiempo orando y justo cuando le tocó entrar al templo y hacer este quema de incienso y hacer esto, pues yo creo que dijo: "Voy a aprovechar hoy y voy a orar por un hijo". O sea, tal vez ya lo hice fuera del templo, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo dentro de. Entonces, justo ahí fue cuando el ángel se le apareció y le dijo que no tuviera miedo y que Dios lo había escuchado. Entonces, esto se me hace muy padre y creo que muy confrontante, que Dios realmente nos escucha y que Él contesta en el momento que Él quiere, no en el momento que nosotros esperamos, sino en el momento que nosotros deseamos, pero Él nos escucha. Y dice que aquí eh, le iba a dar un hijo y que lo iba a llamar Juan. Entonces, tal vez les digo, Zacarías oraba por un hijo, oraba por la venida de Jesús, oraba por muchas cosas, pero Dios le respondió. Y esto es algo bien padre y bien bonito que podemos ver la promesa de Dios incluso en nuestras vidas, ¿no? Que Dios realmente nos escucha y que cuando es su voluntad y cuando es lo que Él desea y cuando es conforme a lo que Él dice, pues se cumple. Y qué impresionante es que Dios usa a Zacarías y Elizabeth para traer a Juan, que también es parte de la historia de Jesús, ¿no? Entonces dice aquí que Él iba a tener un gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y aquí les puse una notita que dice: Él responde las oraciones en su tiempo, obra en situaciones imposibles. Entonces, no sé quiénes de ustedes en algún punto de su vida pues han tenido que sentir esto, ¿no? Han tenido que, digo, no por un hijo, porque creo que ninguno se ha casado y ninguno ha en este momento deseado un hijo. Digo, ya cuando nos casemos todos, pues ya vamos a tener hijos, ¿no? Pero eh, incluso cosas como personales, ¿no? No sé, los que han tenido que batallar con algún trabajo,
con buscar trabajo o han tenido que batallar con, en cierto punto, batallaron con encontrar como la carrera por lo cual quería Dios que estudiaran, ¿no? O alguna cosa, o por alguna persona de su familia, o incluso salud en nosotros mismos, y que aún en esa situación podemos ver la obra de Dios cumplida en nuestras vidas y que ahora tenemos la oportunidad de que todas esas cosas Dios ya las tiene listas o preparadas para cuando nosotros podamos ser maduros. Incluso yo creo que Zacarías tuvo que ser maduro en buscar más a Dios, en servirle, a pesar de que dice que eran justos y eran fieles. Dios buscó el momento preciso en el que Zacarías y Elizabeth fueran también maduros para poder llevar esta responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Entonces, aquí, pues le dice el nombre exacto por el cual le va a poner a su hijo, ¿no? Que se llama Juan, que significa el Señor es bondadoso. Y qué padre que también como que el significado del nombre da mucho que decir, ¿no? De esta promesa cumplida en Elizabeth y en Zacarías, ¿no? Que yo creo que Zacarías ya estaba listo como para irle a contar a su esposa saliendo del templo, pero antes pasó algo que podría ser como una reacción que no te esperas, o sea que tal vez todos también lo haríamos porque es una reacción podría decirse que es como humana, que es alguien que reaccionaría así porque es algo que lo ves muy imposible, es algo que dices, no, es como de, no sé, que necesitas dinero y alguien llega y te da un cheque por una transferencia por 1 millón de pesos, ¿no? Y dices, no, ¿cómo crees? Esto es estafa, ¿no? Esto es imposible. Yo creo que Zacarías así dijo, es que, ¿cómo vamos a tener un hijo si realmente esto es imposible, ¿no? Y vamos a seguir leyendo qué pasó. El versículo 15 y 16 dice, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Entonces, esto de que no deba beber vino y, bueno, ninguna bebida alcohólica era algo que se hacía como un voto nazareno. Es decir, que lo podemos ver en la historia de Sansón y de Samuel, que incluso Dios también le pide a los papás de Sansón y de Samuel que no podían beber ninguna bebida alcohólica, ningún vino, y esto era era parte de un voto, ¿no? Que se hacía. Entonces, aquí Lucas reconoció y enfatizó sobre el Espíritu Santo, que es algo que más adelante lo vamos a ir viendo y conociendo, ¿no? Pero justo aquí dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo, o sea que la presencia de Dios iba a estar en él. Y esto es muy padre, porque incluso cuando nosotros realmente buscamos eh, ser llenos de la presencia de Dios, pues significa que vamos a aportar a quien es lleno de la presencia de Dios, que es Cristo, ¿no? Que Él es la presencia. Entonces, es un regalo que también podemos ver de parte de Dios para ellos, ¿no? Que iban a ver a un hijo, iban a ver a una persona. Ser llena del Espíritu Santo. Y esto es algo muy, muy impresionante que se menciona aquí, ¿no? Que iba a ser alguien consagrado, alguien que iba a aportar realmente lo que era la verdad, ¿no? Y que no, obviamente no era el Mesías y no era Jesús, pero que era parte de la historia para que se pudieran cumplir las cosas que Dios tenía preparadas más adelante. Y bueno, el versículo 17 dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y bueno, aquí se me hace también muy, muy importante saber que eh, esto Dios ya lo había
puesto, ya lo había preparado, ¿no? Y puedes decir, no, pero Jesús no es esto, o sea, Jesús no era esa persona que iba a hacer que el corazón de los padres se inclinara hacia los hijos y que los rebeldes aceptaran la justicia, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Pero justo Juan iba a ser parte de la preparación de lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra. O sea, él iba a preparar al pueblo para que realmente pudieran abrir poco a poco sus ojos y cuando llegara Jesús, ellos iban realmente a reconocerlo, ¿no? Y qué impresionante que también nosotros somos parte de esa historia y que así como Juan fue usado por Dios para que llevara la palabra, para que llevara realmente el mensaje y pudiera haber sanidad por medio de los padres y los hijos, de los rebeldes hacia los justos, entonces realmente está diciendo también de nosotros, ¿no? Que somos parte de, pues de este mover, o sea, que realmente somos parte de ir y preparar a las personas para cuando Cristo venga a sus vidas y realmente se encuentren con Él. Entonces, seguimos. El 18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Entonces, aquí les digo, como personas, como si lo podemos pensar un poquito más lógico, pues creo que sí tenía razón Zacarías, ¿no? O sea, ¿cómo es que te aseguras 100% de que va a pasar eso, ¿no? O sea, en la mentalidad de una persona normal, o sea, de alguien que lo ve como muy literal, necesitas pruebas, necesitas asegurarte de que va a pasar algo que puede ser muy imposible, ¿no? Algo que puede ser am, difícil de creer, difícil de ver y que realmente Zacarías, aunque amaba a Dios, aunque le buscaba, quería asegurarse de que esto iba a pasar porque él decía, es que yo ya pasó mi momento, o sea, ya pasó mi tiempo de que yo pueda tener hijos. O sea, igual mi esposa ya no puede, o sea, es imposible, esto no va a suceder, o sea, yo creo que en su mente estaban pasando tantas cosas que dijo, es que ya soy grande, es que ya no tengo las mismas fuerzas, es que pues yo creo que no va a suceder porque pues veme, ¿no? O sea, incluso le dijo así el ángel, veme cómo estoy, o sea, no puedo, es imposible, eso no va a suceder. Y entonces el ángel le aseguró quién era. O sea, el ángel le dijo que era Gabriel, que era alguien que provenía de la presencia de Dios, alguien que fue enviado por Dios. Imagínense que de repente se te aparezca un ángel y te diga algo que tú estabas orando y que se va a cumplir y que te diga es que yo vine de enviado por Dios para darte esta noticia y yo creo que Zacarías lo vio con una, les digo, aquí puse con una perspectiva humana que dijo, es que esto es imposible, o sea, no puede suceder, tal vez estoy soñando, tal vez está pasando esto solo en mi mente y solo lo estoy imaginando. Pero el ángel le confirma realmente que él es parte de la historia y que él es parte de la presencia de Dios y que incluso fue enviado por Dios para darle esta noticia y darle este mensaje. Y en ese momento yo creo que Zacarías siguió como pensando las cosas y aquí vino como la advertencia, ¿no? Y creo que muchas veces cuando dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que Dios puede cumplir en nosotros, cuando dudamos, pues también hay una consecuencia. Y vamos a ver cuál fue la consecuencia de Zacarías. Dice el 20, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, aquí se me hace también
súper interesante que en lugar de dejarlo ciego o en lugar de dejarlo tal vez no sé, sin oír, lo dejó mudo. Y es algo que dices, es que es ilógico porque ¿cómo le va a decir a su esposa que van a tener un bebé? ¿No? O sea, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo es que se va a anunciar esta gran noticia a todo el mundo si no puede hablar? O sea, si Zacarías no puede hablar y toda su vida ha hablado, no creo que sepa comunicarse de otra forma más que en señas, pero muy, muy extraño. Y que dijo aquí el ángel que no iba a poder hablar hasta que naciera el bebé. Entonces, la promesa se iba a cumplir, pero había consecuencias, que Zacarías iba a quedarse mudo porque no creyó realmente lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y creo que lo podemos como tomar muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Que a veces no creemos que Dios está creciendo en nosotros y que está siendo formado en nosotros y que a veces decimos es que no está pasando nada, o sea, Dios no está haciendo nada en mí, estoy siendo yo como quiero ser y tal vez no estoy creyendo realmente que Dios puede cambiar quién soy yo para que Él sea en mí y empieza la duda, ¿no? Empezamos a dudar que no podemos, que somos personas pecadoras y que somos personas que no tenemos la fuerza para poder cambiar. Y sí, no la tenemos, pero realmente Dios quiere cambiar nuestras vidas y quiere transformar em, lo que somos, quiere transformar nuestra vida para que Él sea puesto en nosotros, ¿no? Entonces, pues a veces en la duda también hay consecuencias. Y cuando vienen esas consecuencias, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue permaneciendo y sigue cumpliendo lo que Él quiere cumplir, pero también hay consecuencias para nosotros cuando no creemos realmente que Él lo puede hacer. Y no, luego, número 21. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. O sea, pasó una semana completita para que pudiera irle a contar a su esposa lo que iba a suceder, pero no podía decírselo, sino que por medio de las señas. Y nadie sabía en sí qué había pasado. O sea, Lucas tuvo que investigar demasiado, demasiado, demasiado en esta situación para que supiera realmente lo que había pasado con Zacarías, porque nadie sabía. O sea, en ese momento nadie sabía qué había pasado con Zacarías más que él, y todos nada más se imaginaron que había sido pues una visión. O sea, que había pasado algo que fue tan impresionante que realmente pues se quedó mudo, se quedó sin palabras, ¿no? Entonces, después de eso, él regresó a su casa. Ya, yo creo que estaba tan ansioso de querer ir a su casa a poder irle a contar a su esposa, a oírle decir que la promesa se iba a cumplir. Y poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en casa durante 5 meses. Entonces, también esto se me hace muy interesante, que el lugar de ir y contarle a todo el mundo que quedó embarazada, de ir y enseñarles a todo el mundo que la promesa se había cumplido, ella quedó aislada en su casa. Y no creo que haya sido porque no quería que nadie supiera que esto había pasado, pero yo creo que realmente ella deseaba guardar esta noticia para que cuando Dios hiciera lo que tuviera que hacer, pues se viera, ¿no? Y pudiera reflejarse realmente el propósito por el cual ella quedó embarazada. Entonces, aquí ella menciona, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y si se acuerdan, bueno, si se como que dan a un poquito como vemos más atrás en la historia, una persona que era estéril o que no podía tener hijos, pues
era una vergüenza para todos, ¿no? Porque obviamente, pues para eso también Dios lo puso en la Biblia, ¿no? Que se multipliquen y fructifiquen toda la tierra. Y una persona que no podía tener hijos, pues en ese momento era alguien que pasaba vergüenza, alguien que no era digno o digna de salir o de verse. Entonces, Dios esperó el momento exacto para poder bendecir la vida de Elizabeth y de Zacarías. Y justo hace poquito, em, yo escuchaba y leía también que el ser bendecidos por Dios, pues no quiere decir que nos va a dar todo lo que queremos y no quiere decir que nos va a proveer de cosas físicas, sino realmente el ser bendecidos por Dios quiere decir que Él nos va a completar. Y justo esto estaba haciendo Dios con ellos. Los estaba completando, les estaba mostrando realmente el amor que Él tenía por ellos y que les estaba mostrando el poder también que Dios tenía hacia ellos, ¿no? Y que realmente eh, su historia no iba a ser algo que se iba a quedar nada más entre ellos, sino iba a ser algo que iba a ser parte de lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra, ¿no? De completar realmente el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, ¿no? Entonces, se me hace muy padre que muchas veces con esta historia que acabamos de leer de Juan, creo que es algo que podemos ver en nuestras vidas, que hay muchas cosas que queremos que Dios cumpla, ¿no? Incluso no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces en las que hacemos como una lista de lo que le queremos pedir a Dios, nuestro, no sé, diario de oración, y no está mal, pero creo que realmente lo que necesitamos pedirle a Dios es que nos diga, así como le dijo a Elizabeth y a Zacarías, que somos justos delante de Él y que somos sus siervos y que Él permaneciendo en nosotros, pues podemos ver esas promesas cumplidas, ¿no? Y que Dios va a hacer todo a su tiempo, pero que aún con eso, pues podamos saber que somos bendecidos en Él y que todo esto que estamos leyendo, pues es parte de lo que podemos hablar a otros, de lo que pues Él fue haciendo poco a poco y que somos parte de este cumplimiento, ¿no? Del Mesías. Y que si lo vemos como el principio, podemos realmente encontrar a Cristo presente en esta historia, ¿no? Que tal vez no lo menciona tal cual, pero sí menciona que, pues que Él cumple y que Él ya cumplió cuando vino aquí a la tierra y cuando se reveló a nosotros, que Él ya cumplió. Y creo que para Zacarías y Elizabeth, un hijo también era como algo que en cierta parte ellos tal vez veían que necesitaban, ¿no? O veían que deseaban un hijo y que era que si un hijo no, sin un hijo no podían como ser completos, pero realmente creo que Dios también dejó esperar un tiempo para que ellos reconocieran que un hijo no podía como completarlo realmente, que realmente el ser completos solamente es en Él y solamente es buscándolo a Él, ¿no? Entonces, creo que es una historia como muy bonita porque está padre que sea como todo detallado y que sea todo como, te lo vas imaginando, ¿no? Que cada cosa que está pasando, incluso cómo habló Zacarías y cómo habló Elizabeth y todo lo que está pasando, pero creo que más allá de eso, creo que es parte de lo que Dios quiere enseñarnos. O sea, quiere también enseñarnos el que Él crezca en nosotros sea parte de un proceso y sea parte de la paciencia que también podemos tener, ¿no? En Él. Porque no sé si en algún punto les pasa,
pero que empiezas como a buscar a Dios y empiezas como a leer más y empiezas como a estudiar más, e incluso tu mente se empieza a abrir y empiezas a decir, no, ahora entiendo más esto y entiendo esto, y de repente llega un punto en el que dices, eh, no sé qué hacer, o sea, no siento que estoy avanzando, o sea, no siento que realmente esté pasando algo en mi vida, un cambio, ¿no? Y llega ese punto de colapso en el que dices, es que, ¿qué está pasando en mí? Si hace poquito estaba buscando tanto la presencia de Dios, estaba creciendo, bueno, más bien Él estaba creciendo en mí, sentía yo que era menos yo y era más Él, y ahora creo que empiezan las cosas a cambiar y empiezo a tomar más yo lugar que Él y cosas así, ¿no? Empiezas como a pensar, pero que realmente podamos ver esta historia como esa paciencia que podemos tener en Dios para que Él haga un cambio en nosotros, ¿no? Y esa transformación, esa promesa cumplida, pues la veamos, porque realmente la promesa ya está cumplida en nuestras vidas. Eso ya está. Pero porque en Zacarías y en Elizabeth la promesa ya estaba cumplida. O sea, Dios ya sabía que se iba a cumplir esto de que iban a tener un hijo, pero realmente ellos todavía no creían al 100% que ya estaba cumplida. Y a veces en nuestra vida es así, cuando no entendemos y no em, estamos como 100% seguros de que la promesa ya esté cumplida, pues empieza la duda, ¿no? Y empieza la frustración y empezamos a decir, es que yo no puedo, es que estoy muy lejos de Dios, es que no creo que Él me perdone, no creo que pueda alcanzar a, a llegar a lo que Él es, ¿no? Pero que la promesa es que Él ya está en nosotros y que Él se va a ir formando, pero también en nosotros está el estar firmes y tener fe en que Él ya lo cumplió, el que Él ya lo hizo y que Él vive en nosotros, ¿no? Que Él habita en nosotros y que ahora somos herederos de, pues, de su reino y herederos de todo lo que Él ya hizo por nosotros, ¿no? Entonces, creo que este inicio de lectura, que son 80 versículos, sí, ¿verdad, Ana? Dijimos que eran 80, sí. Sí. Sí, está un poquito largo, pero no hay problema, se puede. Pero creo que este inicio de, pues, de la historia que podemos ir viendo, que la siguiente parte ya es algo un poco más, de hecho, más importante, porque es cuando ya Jesús empieza a ser parte de, pero que realmente podamos encontrar que todos los días Dios ya está ahí y Dios ya cumplió y Dios ya hizo. Ahora solo está en nosotros el creer y el tener nuestros ojos puestos en Él, sabiendo que su promesa ya está y sabiendo que el propósito ya está ahí y sabiendo que aunque en nuestra naturaleza carnal no somos tal vez dignos de estar con Él, pero ahora Él nos llama a sus hijos, ¿no? Y ahora podemos realmente tener la oportunidad de ser herederos del reino de Dios y que ahora ya portamos ese reino, ¿no? Entonces, pues nada más. Eh, Digo, no sé quién de ustedes ha como que sentido ese, en ese momento que dice es que no sé dónde ver la promesa de Dios o no sé en qué momento de mi vida pues me detuve o en qué momento dejé de hacer la voluntad de Dios, no sé en qué momento dejé de creer que realmente Cristo vive en mí y no sé en qué momento em, o en qué etapa de mi vida siento que me freno o que no muestro realmente lo que es Cristo en mí, ¿no? Pero que veamos esta historia como eso, que Dios ya cumplió, que Dios ya tiene todo listo y preparado, solamente en nosotros está Él, dejar que Él lo haga en su tiempo y dejar que Él más bien lo muestre en su tiempo, porque eso ya está, pero que Él lo muestre es algo que todavía
nos hace falta esperar, ¿no? Y pues creo que, no sé si alguien quiera mencionar algo más acerca de esta historia. Algo que, Samu, basta. Ok, hola. Este, bueno, sí, principalmente, gracias por la clasecita. La verdad es que Lucas, de cierta manera, no es el libro más complicado, creo que hay libros mucho más complicados, pero sí está lleno de datos históricos y que son buenos para relacionarlos. Justo por eso decías al inicio, ¿no? Que Lucas en realidad se ocupaba para comparar con los otros evangelios. Pero si lo leemos, en realidad es como si fuera el libro de un filósofo, o de un historiador, porque es muy técnico y te lleva como por lugares que uno no pensaría. Y ya para seguir justo como la idea y la historia principal, justo hablando de la promesa, eh, siempre me conmueve mucho la historia de Zacarías porque me recuerda a mí. Y creo que ese es el punto de Zacarías en realidad. Zacarías representa al pueblo de Israel, pero no el actual incluso, sino el antiguo. Eh, no sé si sabían, yo creo que sí, varios saben, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, un libro profético, culmina con justo Malaquías diciendo, bueno, más bien es el Señor a través de Malaquías diciendo, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre esta tierra. ¿Y cómo inicia Lucas? Ah, a ver, ¿en qué versículo era? Perdón, se me perdió ahorita. ¿Qué será como- Ay, ¿en qué versículo empezaba a hablar acerca de Elías? Perdón. En el... A ver, estoy aquí. Aquí está, el 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, Lucas no solo se detuvo en la historia de Zacarías, sino que corroboró la historia de Malaquías. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Eh, Cuando Malaquías termina de escribir todo eso que les acabo de leer, sucede lo que se le conoce como el silencio intertestamentario, que son 400 años de silencio. mm, 400 años donde no hay voces de profetas conocidos ni tampoco ningún tipo de revelación profética. Entonces podría decirse que lo único que sucede son cosas históricas, como la conquista de Roma, más bien la conquista de gran parte del territorio por el Imperio Romano, el dominio persa, luego la conquista griega de Alejandro Magno, ¿no? Pues muchas cosas que podrían decirse eran importantes históricamente mm, y pero hablando acerca de teología no hubo más palabra. Y ahí es donde entra la espera, ¿no? Y ahí es por qué Zacarías representa al pueblo de Israel, porque había una espera constante. mm, Entonces, imagínense, ¿no? También el pueblo de Israel que esperó 400 años en silencio, guerra tras guerra tras guerra, dominio tras dominio, y de pronto Dios se le aparece a Zacarías, a alguien que venía directamente del linaje, para decir, he escuchado tus oraciones y ese he escuchado tus oraciones no solo se refiere a Zacarías y Elizabeth para tener a un hijo que es Juan, sino también se le estaba refiriendo al pueblo de Israel, que había escuchado sus oraciones y que iba a responder a las promesas mesiánicas, a todo lo que el pueblo llevaba esperando durante 400 años, iba a ser respondido por fin, ¿no? Por eso es importante también el hecho de que Zacarías haya perdido la voz y que en el momento en que empieza a hablar vuelve a profetizar de que el día del Señor estaba por venir. O sea, inicia con las últimas palabras que dijo Malaquías, ¿no?
Entonces, creo que es un dato histórico bien importante porque eso justo como dices, Dam, o sea, refleja a un Dios que estaba a punto de cumplir su promesa y que no solo eso, sino que estaba escuchando a Zacarías en un anhelo individual, pero al pueblo de Israel como un anhelo y una necesidad global. Y que después de eso, pues nos conviene a nosotros por parte de ser del gentilicio, ¿no? Más adelante veremos como que incluso hacen una mención de que Dios podría ser ciudadanos israelitas de estas piedras, haciendo referencia que no es por en sí la sangre judía, sino por la fe en Cristo que el pueblo de Israel crece. Y justo eso es lo que nos toca a nosotros, esa es la parte, ¿no? Que, como dices otra vez, sabemos que la promesa ha sido cumplida y que se seguirá cumpliendo, pero que no solo es una promesa individual, sino que Dios está atendiendo a una promesa global. Y eso también nos debe de llenar muchísimo de esperanza porque ¿qué otro deidad, qué otro Dios puede atenderte individualmente? Puede atenderte relacionalmente, o sea, pareja, en familia, y aparte también puede estar atendiendo al mismo tiempo al mundo entero. O sea, eh, se escucha hasta imposible, como dices otra vez, o sea, es imposible en el cerebro humano. A mí no me cabe en la cabeza, la verdad, y creo que está bien a veces tener ese como misterio, pero es bien emocionante cómo inicia el libro, justo por esos datos históricos que conectan a toda la Biblia, ¿no? Y eso es importante, por eso eh, por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque todo está completamente conectado. No hay nada, ningún libro que realmente no sea la palabra de Dios. Y eso. Ay, gracias, Sam. Está súper padre eso que dijiste, pero creo que sí, o sea, de verdad no nos imaginamos, o sea, y si lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer, creo que como dijo Zacarías, ¿no? O sea, de verdad está pasando esto, o sea, de verdad me lo aseguras, ¿no? Y sí es como, imagínense, nosotros leyéndolo decimos como a veces como, ¿en serio pasó esto? Imagínense, Zacarías que lo vio, que lo vivió presente, dudó, o sea, dijo, es que en verdad va a pasar. Y como dice Samu, ¿no? O sea, hay cosas que incluso nuestra propia mente, la mente humana, no llega a captar o no llega a imaginar la magnitud de Dios, que es tan poderoso y omnisciente, omnipotente, omnipresente, que no sabemos todo lo que Él puede hacer, ¿no? Y lo que ya hizo por nosotros y por realmente que nosotros pudiéramos tener la, pues sí, ¿cómo se dice? La recompensa de poder tener a su propio hijo en nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que podemos seguir como leyendo y captando y por eso es que como que decidí dejarlo hasta este momento porque creo que si seguía avanzando íbamos a seguir buscando y buscando más cosas y ya viene aquí la parte de cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús que creo que va a estar también muy padre, pero pues ya lo vamos a dejar para la siguiente, igual sí, ay, Carol se acaba de unir. Pero hay que seguir hablando. Pero, este, creo que cuando nosotros buscamos y buscamos más, incluso lo podemos comparar con los otros evangelios, ¿no? Si ahorita como que en esta semana tienen chance de ir comparando esta historia con los demás evangelios. Hola, Carol, bienvenida. Pues háganlo, ¿no? Intenten incluso comparar ciertas palabras que se fueron mencionando y que algunos pusieron incluso más contexto y otros menos, o sea, es algo como la perspectiva de cómo Dios va hablando, ¿no? Entonces, creo que igual, nosotros, si ahorita ustedes dicen algunas cosas que Dios se les revela y que la palabra que Dios les va poniendo, incluso podemos sacar más y más cosas, ¿no? Pero bueno, los invito a que esta semana hagan eso, comparen como algunas versiones o comparen como otros evangelios
y también lo que vamos a leer, que es el nacimiento de Jesús y cómo es que María también es usada por Dios para esta preparación, ¿no? Y Elizabeth igual. Entonces, pues que realmente Dios nos dé mucha paciencia para esperar los tiempos correctos cuando Él quiera revelar sus misterios y cuando Él quiera abrir nuestros ojos a lo que ya está hecho, ¿no? A lo que Él ya hizo. Entonces, bueno, Carol, te comparto el videíto para que lo veas después, pero qué bueno que te conectaste a orar. Justo estábamos hablando sobre Zacarías y Elizabeth, vimos los primeros versículos de Lucas 1, del capítulo 1, vimos hasta el número 25. Entonces, vimos acerca de que Dios es un Dios poderoso, un Dios de imposibles, un Dios que cumple, que ya cumplió su promesa, pero ahora en nosotros está el poder estar preparados para verla, para que todo eso se revele a nuestras vidas. Entonces, esposo Jimé, yo me quedo con que siempre nos han enseñado a pedir en Dios, pero no sabemos recibir y recibir es confiar y poner nuestros planes en sus manos. Sí, exacto. Pero no sé, hoy creo que vi un video que decía que Dios no cumple como los Dichos. de una persona. O sea, Él cumple lo que Él quiere cumplir, su promesa, ¿no? Entonces, digo, podría yo decirles, ¿no? Con mi caso, yo, uno de mis deseos más grandes, pues es ser mamá, ¿no? Pero creo que si Dios no cumple esa promesa, de todos modos he entendido que aunque no sea mamá, aunque Dios no cumpla ese deseo de mi corazón, estoy completa en Él y que con Él pues lo tengo todo, ¿no? Entonces, pues que esa sea la promesa. Que esa sea la promesa, ¿no? Que aunque no se cumplan los deseos de nuestro corazón, los deseos que realmente queremos, que sabemos que no son malos, son buenos, porque ser mamá pues es algo que Dios puso en la Biblia, pero si Dios no los cumple, que sepamos que estamos completos y plenos en Él, ¿no? Y que lo principal es que Él habite en nuestras vidas. Entonces, pues vamos a orar. Y no sé si en este momento tú tienes algo que quieres realmente, eres como impaciente y dices, es que Dios, ¿por qué no cumples esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no veo esto en mi vida? Pues que hoy se lo entregues a Dios y que le digas, ¿son mis planes, Dios? Tal vez no son los tuyos, tal vez no es dentro de tu voluntad o tal vez sí, pero que sea todo revelado, más bien que tú te reveles a mi vida para que yo vea tu promesa cumplida en mí, que es poder reflejarte en donde quiera que yo esté. ¿No? Bueno, también me gustó lo que tú mencionabas Ah, sobre las bendiciones, sí, sí, sí. que a veces, o sea, nosotros pensamos, ¿no? Que la bendición es la que va a ser como que a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros queremos, ¿no? Y, por ejemplo, Zacarías y Elizabeth y estaban muy grandes. Realmente, quizás biológicamente hablando, esa no era la mejor edad para que Elizabeth tuviera un bebé. También que en cuanto él recibe eso, que Zacarías se quede mudo, o sea, que no pueda hablar, también no es algo pues que tú digas, ay, qué bonito, o incluso María, ¿no? Bueno, yo sé que no lo hemos visto, pero en ese momento pues para María tampoco fue fácil saber que estaba embarazada, porque pues no, era como que, a ver, ¿y quién te embarazó? ¿No? Y en ese tiempo, si hoy se ve mal, en ese tiempo se veía todavía peor. Entonces, pues yo siento que ambas sufrieron en ese momento por los comentarios o por las ideas, ¿no? De ese siglo y no fue algo fácil. Sin embargo, eso no significa que esa no era la voluntad de Dios o que eso no venía de Dios. Todo lo contrario, venía por completo de Dios, pero nosotros esperamos las cosas de una forma que no es, no esperamos las cosas como Dios las quiere, sino a nuestra conveniencia o a lo que nosotros creemos
que es mejor, ¿no? Y también algo que yo veo, ¿no? En Zacarías y en Elizabeth es que eran hombres que temían de Dios y que aparte que temían de Dios, ellos estaban esperando al Mesías, o sea, ellos no estaban cruzados de brazos sin hacer nada, nada más viviendo para sí, no, ellos buscaban a Dios y tenían temor de Dios y esperaban, sabían, ¿no? Con fe que el Mesías iba a venir. Y yo creo que también tenemos que cambiar, ¿no? Nuestra actitud mientras esperamos, porque a veces nada más es como que nos quejamos, ¿no? Es que, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué se da esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué aquello? Y cuestionamos y nos quejamos y no estamos esperando de la forma correcta, ¿no? De la forma en la que, pues, Dios nos enseña, ¿no? Que debemos esperar en los salmos, ¿no? Dice, pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor, ¿no? A veces, o sea, el hecho de que tú esperes no significa que estamos siendo pacientes. Entonces, tenemos que esperar así, ¿no? De forma paciente y pues confiando y dependiendo completamente en Dios y pues en nuestra espera, ¿no? O sea, no como que decir, ay, bueno, estoy esperando, voy a hacer lo que yo quiera, o ay, es que no llegue, entonces voy a vivir como yo quiero, no. Ellos esperaban, pero también vivían conforme a Dios les había marcado, ¿no? En la ley, conforme a lo que Dios les había enseñado, ¿no? Y es por eso que también Dios los escoge a ellos para que de ellos nazca Juan el Bautista, ¿no? Para que ellos lo criaran, o sea, fue de ahí, fue por eso. Entonces también a veces, ¿por qué será que Dios no nos contesta? Digo, no siempre es el caso, pero a veces puede que Dios no nos conteste porque dice, no estás listo, esa actitud que tienes pues no es la correcta. Entonces, pues yo creo que preguntarle a Dios, ¿no? El decir, ¿qué quieres que yo haga en la espera? O cuál es la actitud, ¿no? Que yo también pues debo de tomar para que cuando llegue la bendición yo la pueda reconocer y no dude o la confunda, ¿no? Entonces, pues sí, sería eso. Sí, pues saber que pues ya somos bendecidos porque estamos completos, ¿no? En él. Y que hace poquito escuchaba una prédica que decía que nadie, ninguna persona ni nada te va a completar más que Cristo, ¿no? Y que esa sea como algo que tengamos, que ninguna cosa, ninguna situación, ninguna, ningún trabajo, ninguna persona nos va a completar más que Él, porque si lo tenemos a Él, pues lo tenemos todo. Entonces, creo que obviamente todo esto, pues lo podemos decir así bien padre, ¿no? Que lo tenemos a Él y todo, pero ya cuando llega como el momento de la prueba de decir, realmente lo tengo todo en Él y todo lo demás es por basura, es como de, cuando realmente llegue ese momento es como de, ah, bueno, tendré que esperar, tendré que dejar esto, ¿no? Pero pues así es la prueba también para saber si somos, como dice Ana, pacientes en el momento en el que tengamos que ser pacientes, ¿no? Creo que mientras más quieres ser paciente, más llegan como situaciones en las que no te dejan ser tan paciente, pero pues ahí está la prueba, ¿no? Pero bueno, pues vamos a orar. Yo sé que Dios tiene, sí, justo así, así justo, Omar. Pero como hemos dicho, creo que es como la frase de ahorita, de que todo vale la pena porque es Cristo y porque solamente nuestro propósito es reflejarlo en donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, creo que cuando maduramos en Él, pues realmente podemos tener más convicción de que todo está en Él. Entonces, pues no sé, como les decía hace ratito, si alguien esté pasando por este momento de inquietud o este momento como de impaciencia en el que ya no ves como que van a suceder las cosas o no ves que se esté cumpliendo tal vez lo que Dios te había prometido o tal vez lo que querías en él, pero que realmente nuestro propósito sea ser pacientes y sea esperar que nuestros ojos lo puedan ver, que nuestro espíritu pueda estar conectado a él y podamos verlo, ¿no? Que su espíritu nos guíe en todo lo que hagamos, ¿no?
A ver, puso algo. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Está deseoso de desistir y no de castigar? ¿Quién sabe? Quizá le suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Entonces, ok, ya puso ahí la cita. Joel 2, 14, 13 y 14. Y bueno, creo que muchos tenemos mucho que pensar y que reflexionar, pero creo que vamos a ir aprendiendo más de esto en este capítulo y en los siguientes, pero pues lo principal que podemos pues pedirle a Dios en este momento es que podamos ser menos de nosotros, ser más de Él para que podamos obtener su paciencia, ¿no? Y bueno, me gustaría orar y, y ya. Bueno, Señor Jesús, gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos tener este tiempo para poder encontrarnos contigo, para poder ser minuciosos en tu palabra, Señor, y que aún en estas palabras que tal vez podemos verlas a veces difíciles o complicadas de entender, a veces eh, con mucho contexto o muchas cosas que quieres revelarte a nosotros, pero aún nuestro entendimiento no es capaz de verlo, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para que seamos menos de nosotros y más de ti, Señor, para que sea menos nuestra mente humana, nuestra mente em, pequeña, Señor, y sea más de ti, Padre, que podamos realmente abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a ti y que aún en esta historia que hoy vimos, que somos parte de esto, que tú cumpliste tu promesa en la vida de Zacarías y de Elizabeth, que aún esa promesa que tú ya has cumplido a nosotros, que ya la has hecho, que podamos estar prestos y listos para entenderla, para poder em, verla, Señor, y que también si alguno de nosotros está pasando por un momento de prueba, por un momento de incertidumbre, un momento de impaciencia, un momento donde nos sentimos tal vez detenidos o tal vez em, sin verte, Dios, que tú traigas paciencia, Dios, y no una paciencia que podamos ver en el mundo, Señor, sino ni una paciencia humana, sino una paciencia que viene de ti, una paciencia que todo lo espera, Señor, que todo lo puede en ti, Señor, y que podamos también confiar en, en que tú haces tu obra en nuestras vidas, Padre. Gracias porque te revelas en la vida de nosotros, Dios, que podamos mostrar a tu Hijo en donde quiera que estemos, Dios, y que aún en las cosas que están fuera de esa voluntad o están fuera de ese propósito, pues también sean reveladas y podamos echarlas fuera de nuestras vidas para poder darte más espacio a ti. Gracias porque todo vale la pena en ti y porque sabemos que tú guardas nuestras vidas de cualquier cosa que quiera venir a interrumpir lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por ser tan bueno y por bendecirnos y porque sabemos que somos completos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, amigos. Bueno, Cami, bienvenida. Después les paso la grabación para que la puedan ver, pero eh, nada más vimos el día de hoy el capítulo 1 de Lucas, versículo 1 al 25. Y bueno, amigos, si alguien... Gracias, pero Liz, ay, perdón, no puede, tenía mucha tarea, ni siquiera vi la hora, ya cuando vi ya eran las 9 y dije, ay, no me quería perder este capítulo, Oh, no te- pero, y dije, bueno, a ver qué, a qué entro. Ok.
Pero sí dije, no, pues sí, ya es tarde. Pero aún así quise entrar. Qué bueno que entraste y que Ay, pudiste, el internet está medio mal, pero sí. que pudiste Ahí luego escuchar. la grabación, yo creo que estuvo muy padre la clase. Y Cami, ahí te la mandamos. Bueno, se las mando, pero pues qué bueno que pudiste escuchar un poco y que incluso pudiste quedarte a la oración. Pero bueno, amigos, que no sé si alguien más quiere decir algo. Digo, ya es un poquito tarde, pero algunos tienen cosas que hacer, pero o dormir. Pero bueno, Ana, ¿quieres decir algo? No. Así, Carol, dormir, tú que estás más tarde por allá. Pero que todos tengan una buena término de semana, mitad de semana. Que les vaya muy bien en estos días. Recuerden, sí, muchas semanas, ya sé. Pero recuerden que estar leyendo un poquito más, comparando algunas versiones para que también, pues, incluso si hay cosas que Dios les va revelando, que se van revelando a su vida, pues también las compartan con nosotros porque está muy padre que juntos podamos encontrar estos misterios que Dios fue poniendo. Y pues nos vemos la siguiente semana con la siguiente parte de Lucas. Digo, como les mencioné al principio, no creo que terminemos la siguiente semana, pero intentaremos avanzar un poco más. Pero bueno, amigos. Les mando un abrazo, que tengan una linda noche, cenen rico los que cenan y duerman bien los que ya se van a dormir. Bye. Descansen. Bye. Bye, descansen, Bye, descansen. descansen. Bye, bonita noche. Igual, bye.